Buenos días, nos encontramos en el foro Sergio Galindo, donde transmitiremos la conferencia magistral de Concepción Company, Medalla al Mérito Universidad Veracruzana. Presenta Martela Mungía Satarain, investigadora del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Vamos a la presentación y disfrutemos de la conferencia. De marchas y calles cerradas porque resulta un tanto difícil llegar hasta acá, pero bueno, confiemos en que el público interesado en estos temas pueda ir llegando poco a poco. De cualquier manera tenemos que dar cumplimiento al programa de actividades y por respeto a la gente que sí hizo el esfuerzo y pudo llegar hasta acá, ¿no? Entonces, me voy a permitir presentarles a nuestra invitada muy especial que recibió ayer la medalla al mérito universitario que le otorgó esta Universidad Veracruzana. Es la doctora Concepción Company, académica, investigadora emérita de la UNAM desde hace ya algunos años. Ella tiene una trayectoria muy larga, muy importante en los estudios de la lengua española, nuestra lengua. La doctora Concepción Company se ha especializado en esta vertiente de los estudios lingüísticos que se conoce como filología. Ella es fundamentalmente especialista en el estudio de la sintaxis del español y es en este campo donde ha hecho aportaciones verdaderamente muy importantes. Su obra es vasta. Ayer ya les mencionaba algunos de los títulos que compone su obra. Nada más les recuerdo rápidamente algunos de estas obras, como la sintaxis histórica de la frase verbal en 7 tomos que se publicó, la frase nominal que se publicó en 2009, otro estudio que apareció en el 2014 que se titula Adverbios, preposiciones y conjunciones, relaciones interoracionales. Ella participa en varios comités académicos de revistas internacionales, además de ser la editora de la revista Medievalia y de la colección de textos que publica Medievalia. Es investigadora nacional nivel 3, el nivel más alto. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, es miembro del Colegio Nacional desde el año 2017, preside la Comisión de Lexicografía de la Academia Mexicana de la Lengua. En fin, su trayectoria es muy, muy vasta y no los quiero apabullar. También quisiera destacar que una parte muy importante de su carrera ha tenido que ver con la formación de nuevos investigadores, de lingüistas, que eso es muy importante en el ejercicio de la academia, ¿no? Sin duda. Es decir, a estas alturas es mucho lo que le debemos en cuanto al conocimiento de la lengua española a la doctora Concepción Company, y por eso nos da mucho gusto tenerla aquí y tener el privilegio de escuchar esta conferencia magistral que nos va a dictar el día de hoy. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Mungía Satarain. Me voy a parar porque me siento más cómoda platicando con ustedes y voy a poner la computadora así para poderla controlar. Muy bienvenido. Para mí es un gusto estar en la Universidad Veracruzana, una universidad muy prestigiosa, y es un doble gusto hablar de lo que me gusta y de a lo que me he dedicado durante tantísimos años. Dado que este foro de la FILU de investigación se llama Lenguajes e Identidad, me pareció que sería interesante entender cómo llegamos los mexicanos a hablar como hablamos el día de hoy. Y de eso va a tratar esta conferencia. La intitulé La construcción del español de México, tradición e identidades históricas, porque son muchas históricas como se llega aquí. Y bien, vamos a empezar por cosas muy obvias. ¿Qué es una lengua? Una lengua, algo muy obvio,
no menos importante, pero para mí menos interesante, hacia donde quiero llevar los datos, es que es un sistema de base genética neuronal muy complejo. En cada acto de habla hay aproximadamente 100 millones de conexiones de sinapsis neuronales. O sea, en cada acto de habla es el decir buenos días, por ejemplo. Ajá. Es mejor sí, mucho mejor. Me parece, cuando dejen de oír, levantan su mano o ponen así y ya. Es un sistema de comunicación, por supuesto, es el pensamiento y el vehículo de los sentimientos. Hay todo un problema filosófico que está está entrecortado, ¿verdad? Okay. Sí. Sí, ahora me parece que es porque me oí a mí misma entrecortado. Hay todo un problema en el que no me voy a meter sobre si hay pensamiento sin lenguaje. Sigue la ciencia discutiendo sobre eso, está planteado en Aristóteles, está planteado en Platón, pero bueno, es el vehículo del pensamiento. Hay un acuerdo en general de que el soporte de nuestro pensamiento es a través del lenguaje. Ajá. Pero lo fundamental, realmente lo fundamental de qué es una lengua, es que es el gran vehículo de la historicidad. ¿Qué es historicidad? Bueno, es un sistema adaptativo complejo. En cuanto un ser humano entra en contacto con otro ser humano, ajusta sus mecanismos de comunicación, por eso entendemos adaptación compleja. La lengua nos hace ser seres históricos, sin duda es lo único que nos da historicidad, porque transmitimos experiencias, porque esas experiencias están ancladas y codificadas mediante rutinas, mediante hábitos lingüísticos, y por lo tanto es el soporte de nuestra visión de mundo, y es por ello una sutil herramienta identitaria. ¿Qué es identidad? Identidad, según el diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, dice que es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Es decir, el individuo, para saber quién es, se contrapone a los otros. Y la segunda acepción que da de identidad el diccionario es conciencia que una persona tiene de ser ella misma y diferente a los demás. Es decir, lo que hacemos los lingüistas, que nos preocupamos por quiénes somos y cómo la cultura refleja la identidad, es en qué somos iguales, pero sobre todo qué nos hace diferentes de los otros hispanohablantes, de los otros países hispanohablantes. Por todo lo anterior, por esta búsqueda de identidad y por el soporte de visión de mundo que es la lengua, una lengua se define, como saben todos ustedes, como el patrimonio intangible o inmaterial, también se le llama inmaterial, de los seres humanos, porque es vehículo de identidad, porque es soporte de nuestra visión de mundo y porque es la herramienta fundamental de adscripción social y de interacción social entre seres humanos. ¿Cómo se gestó la identidad del español de México? Ya entramos en materia. El español de México, cosa obvia, es una obviedad, son los usos del español general. Hablamos español, es un hecho panhispánico integral que nos permite comunicarnos con otros 500 millones, 400, si quitamos los 120 millones de mexicanos, 400 millones de hispanohablantes, más usos compartidos con América. Compartimos muchísimo con América,
O sea, no somos tan originales. En el diccionario de la lengua de mexicanismos que estamos ahora concluyendo en su segunda edición en la Academia Mexicana de la Lengua, se nos pidió, en reseñas de la edición anterior y el público en general, bueno, pero ¿cuáles son las palabras nuestras que no compartimos con nadie? Ajá. Y entonces decidimos que vamos a hacer un apéndice de mexicanismos absolutos. El apéndice en este momento no pasa de 60 páginas. O sea, una listita de palabras. Banqueta no es nuestra, no es exclusivo nuestro. Pinche, que yo creía que era un mexicanismo, está en toda América, pero con unas frecuencias altísimas en México. Entonces, bueno, es muy poco lo que compartimos. Compartimos un mundo íntimo como apapachar, compartimos otras palabras, por supuesto, chingar es nuestra, pero, por ejemplo, machote, la palabra machote para indicar un formato, que es un nahuatlismo, esa no es nuestra, solo la comparte Venezuela, la comparte Bolivia, se la regalamos a una buena parte de Hispanoamérica. Entonces, bueno, no somos tan exclusivos, hemos dado mucho y hemos recibido de otros países de América. Más usos exclusivos de México, por supuesto, no compartidos con otras variedades dialectales del español, que es lo que se llama mexicanismos propiamente. ¿Cuáles son las lenguas patrimoniales de México? Otra cosa sabida es el latín, porque hablamos español, más lenguas amerindias. En el sentido histórico de la filología, una lengua patrimonial es aquella que viene sin solución de continuidad, sin rupturas, sin contactos desde los tatarabuelos. Entonces, la única lengua patrimonial que tiene el español de México es el latín, en el sentido técnico. Pero dada la importancia cultural y dado el aporte léxico masivo que han tenido las lenguas amerindias a la lengua mexicana, hay un consenso de que las lenguas amerindias forman parte o son lenguas patrimoniales, aunque no en el sentido técnico en que lo usamos en filología. ¿Cuál ha sido ese aporte indígena? Porque muy pronto vamos a entrar y después lo pasaremos propiamente al español. El aporte indígena es muy importante en el léxico, muchísimo léxico, desde molcajete hasta la palabra cancha, la del fútbol, es un quechuismo, más las papas, más los tomates, más los chocolates, muchísimo. El aporte fónico, se ha sugerido que la entonación cantadita, esa entonación que baja del altiplano, es por influencia náhuatl. No está demostrado, no se sabe cuál es el aporte prosódico de las lenguas indígenas al español. Debe haber habido, porque es un contacto intenso, pero no se sabe, es un vacío todavía de investigación. El aporte gramatical ha sido muy sutil, pero intenso, porque lo que ha hecho básicamente es que viejas estructuras medievales que estaban en el español medieval, hoy perdidas de otros países, como en España o en Argentina, que no se usan, han sido revitalizadas en el español de México como consecuencia del contacto. Por ejemplo, la posesión. Los mexicanos adoramos decir me duelen mis pies con doble posesivo, su prima de Juan vino, está casada con doble posesivo, porque esas dobles posesiones de indicar el poseído con una marca y el poseedor con una marca son obligatorias en casi todas las lenguas de Mesoamérica. Y algunas lenguas tienen verdadera obsesión por la posesión, como es el maya. Es famoso el maya, está en todos los libros de texto, porque no se puede decir una entidad cualquiera en tzotzil o en celtal, sobre todo el maya de Chiapas, tampoco en el maya de Yucatán. Ahí hay una silla, hay que meterle una partícula, si no sé de quién es la silla, hay que poner una partícula que indica poseedor desconocido. Ajá. Entonces, bueno, eso es una obsesión del maya que se llama pauta de gramaticalización. Yo creo que hemos heredado
parte de una gramática intensa, filtrada por estructuras que ya existían en el español medieval, pero que han sido regeneradas, reconstruidas. También los diminutivos, disminuimos prácticamente todo, pero el mundo de la disminución tiene que ver con el hecho de la conquista y de los contactos, la existencia, y el tiempo lo podemos poseer, llegaron a su tiempo, se murió, los obituarios, las necrológicas del siglo XVIII tradicionales en periódicos de México dicen murió a los 65 años de su edad. Pues ¿de quién va a ser la edad si no es del señor o la señora? Pero ese es el modo normal, porque en lenguas indígenas hay obligación de poner marcaciones posesivas. Y otros datos en los que vamos a entrar en un momento. Bueno, ¿qué es un mexicanismo? Vamos a definirlo. Ojo, un mexicanismo no es necesariamente un indigenismo, no hay que confundirlo. Hay indigenismos que no son nuestros, porque se los hemos regalado al mundo, como el chocolate mejorado por los belgas o por los suizos, porque son indigenismos que le prestamos al español y nunca más lo usamos en México, como tiza. Para el gis, la tiza en México solamente es el talco para ponerle talco al palo de billar, pero para escribir usamos una palabra del latín, que es gis, que viene de gipsu, yeso, pasada por el inglés. O sea, somos el único país hispanohablante que le regalamos las tizas a todos los otros países hispanohablantes, pero no usamos tizas para escribir. Bueno, ya nadie usa tizas, pues ya usamos plumones y otras cosas, pero la tiza nunca se usó en México, solamente para esa especialización del juego de billar. El chicle es nuestro, pero es un regalo al mundo, industrializado por los vecinos del norte, y entonces todo el mundo piensa que los chiclets son inglés. No, no son inglés, es el árbol del zapote y es un nahuatlismo. Hemos dado muchísimos regalos. Un mexicanismo tampoco es el uso popular folclórico, como tienen ustedes en el segundo punto de la pantalla, de Cantinflas o de Pedro Infante. Eso también es mexicano, por supuesto, pero no es solo eso. O sea, hay que desfolclorizar el concepto de mexicanismo. Un mexicanismo es lo que nos hace identitarios, lo que nos da nuestra visión de mundo, y está en todos los niveles de lengua. Yo voy a centrarme en la gramática con una pasada muy rápida por el léxico. Vamos a ver, mexicanismos cultos, cultísimos, parteaguas. Esa es una palabra que se usa, esa sí es nuestra solamente. Esa es nuestra propiedad, es una palabra latina que solo se usa en México en el sentido de un antes, un después, o sea, un quiebre en una situación cultural o política o de conocimiento. Cooptar, por sobornar. Conferencista, esto que estoy haciendo yo, en el resto del mundo hispanohablante se llama conferenciante. El rubro, que es una palabra muy antigua, en el rubro tal de la ley o del tal, eso no se entiende en otros países, es nuestro. He puesto mexicanismos excluyentes, de estos que van a estar en la lista de las 50 páginas. Emeritazgo, que es la condición de mérito y el proceso por el cual uno llega a emérito, eso es mexicano nada más, porque en el resto de los países y en muchas universidades de México, emérito es el jubilado. O sea, ese estatus de académico, el máximo nombramiento laboral que tiene un académico, eso es propio de México, y entonces el erario público es un mexicanismo, la Contraloría, esa es un mexicanismo, esa voz, el vocero era un mexicanismo hasta hace nada, hasta hace 6 meses, porque empezaron los españoles a usar el vocero en la política española.
y también se está usando ahora en Argentina muy recientemente, y otros mexicanismos más. Bueno, chapopote, que es nuestrísimo porque es náhuatl, no es mexicanismo ya, porque a partir de un gran derrame de petróleo que hubo hace unos 8 años, filtrado por la CNN, llegaban las noticias a otras partes del mundo y entonces decían chapopote y les pareció una palabra preciosa, sonora, y se la apropiaron los españoles, se la apropiaron los peruanos, se la apropiaron los uruguayos y entonces es otro regalo el chapopote, ya no es nuestra. Bueno. Por lo tanto, tiene que ser identitario nuestro y exclusivo nuestro para que sea mexicanismo. Mexicanismos no marcados que sí compartimos con una buena parte, gran parte de Centroamérica, porque no hay que olvidar que Centroamérica era parte de la Nueva España, era parte del virreinato de la Nueva España, banqueta, bienes mancomunados, cremar, no incinerar, nosotros cremamos, también usamos incinerar, pero sobre todo cremar, apapachar, molcajete, metate, pase de abordar, taco, mordida, incluso mexicanismos gramaticales de a cómo nos toca en una locución prepositiva, de a de veras, de a de a, ese es un mexicanismo gramatical. Acordeón, platicar, tomar y agarrar como verbos generales por un hecho simple, porque el verbo coger en el siglo XVIII se especializa para realizar el coito y entonces si ya no se pueden coger las cosas, verbos que eran muy especializados en latín y en el español antiguo peninsular como tomar, muy especializados porque en España solo se toman bebidas y medicinas. Aquí se toma el niño, se toma esto, todo se toma, y agarrar era un verbo más que especializado porque significa con la intencionalidad de poseer algo, y entonces en México se agarra todo porque no se puede coger todo. ¿Ok? Es así de simple. Eso ocurrió, la primera documentación de coger como verbo especializado es 1782, significa que 2-3 generaciones antes ya se estaba usando en la vida cotidiana. Entonces hay efectos de desespecialización, que son los verbos tomar y agarrar, y una gran especialización, que es el verbo coger. Y hay mexicanismos coloquiales o informales. Eso es una característica de la lengua. Cuanto más íntimo es el nivel de comunicación, cuanto menos ha pasado por la escuela un hablante, más mexicanismos populares o más habla popular va a usar, porque los maestros no le han dado coscorrones de autocorrección. Y entonces siente más libertad, y si estamos en un círculo íntimo de amigos, tenemos más libertad para usar mexicanismos o argentinismos si estuviéramos en Argentina, o españolismos, y entonces tenemos mexicanismos muchísimos, muy populares, que no han sido sancionados por la escuela y por lo tanto formas como hay unos vidrios, a toda madre, órales, que húbole, híjoles, chingar, fregadera, todo el campo semántico de chingar y fregar, ingesu, aquellito, tuyito, pinche, pendejo, chingaquedito, un rapidín, ese es nuestro nada más, no se entiende, fuera de México no se entiende qué es un rapidín, etcétera, etcétera, etcétera. Y un larguísimo, etcétera. Muy bien. No se puede entender una lengua que tiene 120 millones de hispanohablantes, que se puede comunicar con otros 400 millones de hispanohablantes sin dificultades reales. No se puede entender si no hay un cuidado del Estado, si no hay políticas de Estado que han dado respaldarazos. Respaldarazo es un mexicanismo, el uso general es espaldarazo, que han dado espaldarazos al fomento de la lengua española. Y eso lo debieran oír nuestros políticos, porque no tenemos ninguna política pública en México
de protección del patrimonio intangible, ni de los 69 grupos lingüísticos indígenas, ni de la lengua española. Bien, ¿cuáles han sido momentos históricos claves de una política pública que ha respaldado el uso de la lengua española y lo ha oficializado? El primer momento, que es clave, mágico, yo le he llamado a estos reyes como los reyes magos de la lengua española. El primer momento es Fernando III el Santo. Le llamaban el Santo porque logró tomar Sevilla y Córdoba de los árabes y lo hicieron santo por haber matado suficientes musulmanes para poder tomar la capital Córdoba del califato y luego Sevilla. Bien, este fue el padre en 1220 aproximadamente, hace un acto mágico y es que emite una ley por la cual toda la lengua de la Chancillería, así se llamaba la Secretaría de Gobernación en la Edad Media, la Chancillería, gestionaba no solo el interior, sino gestionaba, era como una gran Secretaría de Estado. La lengua de la Chancillería ya no sería el latín, sino que iba a ser el español. Eso es un acto mágico, porque a partir de 1220 no hay documentación oficial, estatal, administrativo, jurídica en latín. Entonces es el primer gran espaldarazo. Después viene Alfonso X el Sabio, que es el hijo de Fernando III, y lo que hace él es oficializar el español como lengua de cultura. Yo creo que no ha habido ninguna época en la historia del español donde se haya fomentado la cultura española, derecho, ciencia, historia, literatura, filosofía, esas 5 disciplinas sobre todo, de manera oficial y sistemática. El hombre creó, este rey creó unas especies de conacultas, pero funcionando bien y a todo lo que daban, que se llaman los scriptorias o alfonsíes, pagando amanuenses, sacando de la corona presupuesto para que esos amanuenses tradujeran del latín, tradujeran del hebreo, tradujeran del árabe, crearan en lengua española, o sea, un conaculta de creadores, un SNI, juntos todos. El señor emitió a lo largo de 30 años de reinado, se ha calculado que son más de 100 millones de palabras, textos que construyen una base de 100 millones de palabras. No hay nada similar en ninguna época de la historia del español. Entonces, de hacer lengua oficial a lengua de cultura. El siguiente paso son los reyes católicos. A finales del siglo XV, el español tiene que salir por razones políticas fuera de las fronteras de Castilla, porque hay políticas matrimoniales, entre otras la reina Isabel se casa con un aragonés, Fernando el Católico. Ellos casan a sus hijos con Enrique VIII, con el rey Juan de Portugal, con Felipe el Hermoso, que es príncipe de Flandes, y entonces sale de las fronteras, tienen ejércitos en Flandes, tienen ejércitos, se descubre América, tienen ejércitos también en Italia, y entonces, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan una herramienta para enseñar español. Y el cardenal Cisneros, que es, yo me permito siempre decir que es el coach de Carlos I, o sea, un hombre con una visión de Estado, le dice a un latinista que es Nebrija. A Nebrija no le importaba el español, es un gran latinista, nosotros lo conocemos como latinista. Le dice, mira, escríbeme una gramática donde digas cuáles son las reglas básicas de cómo hablar español, sin complicaciones. Y escribe la primera gramática del español, es estandarizar. ¿Para qué sirve una gramática? Para saber cómo tengo que hablar correctamente y sin complicaciones. Eso es una gramática. Y la primera gramática la hace por orden de los reyes católicos a través del cardenal Cisneros, que después va a ser tutor de Carlos I, y entonces se vuelve
una lengua de imperio el español. Sale de las fronteras, se estandariza. Y sabemos que se estandariza porque muchos usos medievales se van a la basura. Eso está en la sintaxis histórica de la lengua española, bien estudiado. Muchísimas estructuras medievales se simplifican, se van a la basura y queda un español como no aséptico, pero simplificado respecto del español medieval. El siglo XVII va a complejizar de otro modo, pero nunca llegan a la complejidad sintáctica del español medieval. Es decir, hubo un proceso consciente de simplificación porque necesita estandarizarse una lengua. Y estandarizarse es que se la voy a enseñar a gente que no habla español. El siguiente rey mago fue Carlos I, el nieto de Fernando el Católico, y los siguientes Austrias, porque ellos son los constructores de la administración americana. Empiezan a emitir leyes de Indias, no existe tal cosa porque todo el mundo habla de las leyes de Indias como si fuera un tratado. No existe un tratado de leyes de Indias, no existe un compendio de leyes de Indias. Cada rey que necesitaba regular aspectos de la vida americana emitía una o más leyes de Indias. El primero que emitió una ley de Indias fue en 1513 Fernando el Católico, el abuelo de Carlos I, y Carlos I es el gran administrador, el gran gestor de la América actual administrativamente. Y entonces eso lo que logra es un efecto de regulación de la vida cotidiana en lengua española, porque las leyes de Indias están emitidas en lengua española y los austrias además separan pueblos de indios y pueblos de españoles, dan dos regulaciones distintas y eso va a tener unos efectos lingüísticos que vamos a ver muy pronto. Y finalmente llega otro momento clave, que es el precursor de las independencias americanas, que son las leyes de reforma emitida por los Borbones, concretamente por Carlos III, donde quiere centralizar, quiere controlar desde España los diferentes espacios virreinales, capitanías, audiencias, y entonces esa centralización produce algo históricamente importante para entender nuestra mexicanidad lingüística, y es que arrebatan como estaban separados indios de españoles, la centralización produce que se queden con las tierras, los españoles y otros no indígenas se quedan con las tierras de indios, con los pueblos de indios. Las grandes haciendas pulqueras son del siglo XVIII, las grandes explotaciones de cochinilla grana, que es un mexicanismo, son del siglo XVIII porque expropian tierras de indios. Esa expropiación se vende en 3 pesos realmente, parece que no ha pasado la historia. Y entonces los indios, que así se llamaban, no indígenas, indígena es un eufemismo de los antropólogos en el siglo XX, tienen que emigrar a las ciudades y el verdadero mestizaje se produce a partir de 1760. Está constatado, documentado en los textos, en los documentos, indios emigrando a ciudades y acoplándose en las ciudades. Una migración que todavía no termina, tristemente. Muy bien, estos son, y además los Borbones emiten una ley de centralización y desde la Nueva España los criollos dicen se acata pero no se cumple. Es una frase famosa que va a llegar a toda América y que va a ser un acicate de las independencias. Se acata pero no se cumple. Es decir, un avionazo a la corona de los Borbones. Esa es la realidad. Bien. ¿Cómo se gesta la identidad del español de México? Bueno, es un trasplante del español de España. Hay que decir que el español americano es una rareza en las 6,000 y pico de lenguas que se hablan en el mundo. 6,104 es el inventario último, porque en condiciones históricas, exógenas, normales, como tienen ustedes en el primer párrafo, no
es posible saber cuándo empieza una lengua, en qué momento inicia una lengua. Para el español de América sabemos que es un 12 de octubre, porque llega Colón a la isla que él llama San Salvador, Guanajaní, una isla de las Bahamas. O sea, es una rareza en las 6.000 y pico de lenguas del mundo. Se gesta el español de México con contactos diversos, múltiples, complejos. Esos contactos se llaman nivelaciones. No es un hecho consciente de los hablantes. Es decir, si yo estoy hablando con un extranjero, automáticamente dejo de usar mi vida íntima, mi lengua íntima y neutralizo la lengua. Eso es una nivelación. Imagínense travesías de los barcos de 3 meses, barcos que tenían 23 metros, los transatlánticos del siglo XVI tenían 23 metros de eslora, o sea, de poa a propa, 23 metros, tenían 14 metros de ancho y además los pasajeros siempre iban en bodega junto con los animales porque esos barcos no estaban pensados para travesías de pasajeros, no eran para turismo, eran para traer milicia y eran para traer sacerdotes y para traer a los funcionarios. Y lo que quedaba de espacio en el barco metían a pasajeros que procedían de Flandes, muchos, españoles castellanos, catalanes muchos, portugueses muchos, franceses muchos, porque los reyes austrias tuvieron una política matrimonial con francesas, muchísimos, y con portuguesas. Carlos I estuvo casado con una portuguesa y con una francesa, una vez que se murió la portuguesa. Entonces, imagínense 3 meses de convivencia estrecha en una intimidad absoluta de enfermedades donde solidariamente tengo que convivir con gente a la que no conozco y cuya lengua yo no hablo. ¿Qué es lo que va a hacer el hablante? Grandes nivelaciones, y lo que llega a las costas es un español ya nivelado por los barcos. Yo he insistido y he trabajado este asunto, no se le ha dado suficiente importancia a los barcos como el primer gran nivelador antes hubo el de la Espera en Sevilla, como el gran nivelador de la lengua americana, y para México es clarísimo, porque cuando llegan a Veracruz, a este estado, al puerto, las mismas redes que se han tejido en el barco siguen funcionando. Igual que ocurre con los migrantes que van a Estados Unidos. Son redes, y así se ve en la documentación, no se le llama redes, pero se sabe que fulanito, que era catalán, se hizo amigo en el barco de un murciano y siguieron juntos, hicieron negocio en Puebla, se subieron al altiplano. Muy bien, y por supuesto el español de México se gesta por una constante evolución imperceptible, con las propias dinámicas de cambio de 500 años. El próximo año vamos a cumplir 500 años de estancia oficial del español en este país. A ver qué hacemos, a ver quién se atreve a hacer un homenaje. Entonces, son los hechos históricos de evolución normal. También es un producto de nivelación el hecho de que para poderse embarcar había que esperar en Sevilla. La casa de contratación, que era la que daba los permisos para el público normal, el Consejo General de Indias daba los permisos para las milicias y para los funcionarios y para los sacerdotes, pero la casa de la contratación era la que daba los permisos para el público, los pasajeros a Indias, así se llamaba. Entonces, a veces la burocracia era muy lenta y tenían que esperar 1 año y medio, 2 años, en Sevilla, aclimatándose con el acento andaluz de los sevillanos. Y llega ya un español andaluzado, y una y otra vez quienes hacemos historia de la lengua encontramos rasgos de andalucismo. Por ejemplo, cobija. Cobija solo se usa en Andalucía. Maceta solo se usa en Andalucía, en la Andalucía occidental además. Arbotante
solo se usa en Andalucía. Anaquel solo que no era para bibliotecas, sino para poner cosas en los barcos, solo se usa en Andalucía. Entonces, el andalucismo americano es un rasgo de gestación de identidad. La convivencia en los barcos, que ya hemos comentado, y entonces llega un español nivelado desde Europa, por la larga espera en Sevilla, más nivelado por la convivencia en los barcos, que tiene que nivelarse con unas lenguas totalmente desconocidas, que son las lenguas amerindias, y ese contacto requiere la sobrevivencia. Y la sobrevivencia va a producir dos efectos gramaticales. O sea, cómo aquella gente tan diversa que se baja de los barcos tiene que convivir y controlar a los que ya vivían aquí, va a producir efectos de nivelación muy particulares en la gramática. Sin duda, el español de México, la palabra técnica para las nivelaciones son koineizaciones. Es koiné, del griego, de generar algo común, distinto, novedoso, distinto, alimentado por las raíces de lo que está entrando en contacto. Bueno, finalmente el español de México son sucesivos contactos una y otra vez, incluso entre lenguas. Es un español profundamente mestizado, no es un estereotipo esto de que somos mestizos, es una realidad en la lengua, profundamente mestizado e incluso profundamente mestizado entre lenguas amerindias. O sea, hay canchas usadas en ese sentido ritual de espacios de recreación documentadas en México a fines del 17. Hay un corpus, voy a hacer propaganda, un corpus, se llama Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América, Cordiam, de libre acceso, www.cordiam.org. Si ustedes buscan la palabra cancha, en el siglo XVI es en Perú, pero para fines del 17 hay canchas en otras partes de América ya. Y hay elotes en Perú, aunque ellos tengan maíz, y por supuesto tenemos papas desde fines del siglo XVI, etcétera, etcétera. Bien, lo sabido, y voy a pasar muy rápido, es que hablar y escribir español es un hecho integral. No hay ninguna lengua en el mundo que se pueda, usando el mismo patrimonio intangible, una sola lengua española, en este caso, caminando 12 millones de kilómetros cuadrados, que es lo que abarcan los 21 países de Hispanoamérica, y si quiero cruzar el charco, 500.000 kilómetros cuadrados más. No hay ninguna lengua con esa extensión sin tener que cambiar de lengua. El inglés lo habla más gente, pero está en islas, Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Estados Unidos. Y no tiene territorio continuo como el nuestro. Es un gran patrimonio, y si es a vista de pájaro, ustedes empiezan en un vuelo directo en el río Bravo y después de 11.700 kilómetros en línea recta siguen usando el mismo patrimonio, comiendo, viviendo, disfrutando y haciendo su vida con el mismo patrimonio. Por supuesto que el árabe lo hablan más, pero no es lengua nativa de los 2.300 millones que hablan árabe. Ojo, es lengua franca de cultura, de radio y televisión. El mandarín, conocido como chino, por supuesto que lo hablan más, pero el mandarín no es lengua nativa de los chinos, de todos los chinos, es solo de la zona del norte, de la actual Pekín y alrededores, pero lo oficializaron después de Mao. De manera nativa, patrimonial, somos la única lengua, bueno, somos la tercera lengua más hablada en el mundo y la que de manera patrimonial la usamos en 22 países, 21 en Hispanoamérica y 1 en Europa. También se habla español poco ya en Guinea Ecuatorial, en África, y quedan residuos de español en Filipinas, muy mezclados con la lengua nativa, con el tagalo
y ambas mezcladas con el inglés. 92% del mundo hispanohablante es nacido en América y eso nos da identidades peculiares. Muy bien, no hay un español de México, esto es menos sabido, pero sí hay un español en México y es pluricéntrico, multinormativo, multicultural y multidialectal. Y cualquier dialecto es igual de bueno, aunque el centro impone medios de comunicación y eso produce nivelaciones. Es decir, es un dialecto de prestigio, el centro, Chilangolandia, porque tiene las grandes editoriales, porque tiene los medios de comunicación y automáticamente le da poder a ese dialecto y es prestigioso para otras zonas de México. Hay que decir que el español de México tiene mucha mayor variación interna que el español de España o que el español de Ecuador o que el español de Argentina, por razones obvias, porque somos 120 millones y porque tenemos una complejidad étnica de la que carecen los argentinos o los españoles. La identidad actual del español de México tiene que ver con la historia. Por razones de tiempo vamos a pasar los 4 virreinatos, zonas que nunca quisieron adscribirse a virreinatos, una geografía muy compleja de ríos, de montañas, que separa y genera identidades peculiares. Esto lo vamos a pasar y vamos a entrar ya 15 minutos no más. La característica del multilingüismo del español de México y los mecanismos de atenuación. La convivencia multilingüe y multiétnica, como ya dije, es compleja y desde los inicios genera mecanismos de atenuación. Es pura sobrevivencia, tengo que entenderme con un francés, con un alemán, con un catalán y tengo que entenderme con náhuatl, con mijes, con totonacos, tengo que entenderme con muchas lenguas y con muchas etnias y con visiones de mundo y automáticamente se atenúa, se generan mecanismos de atenuación. Eso es una identidad del español de México y busca, ese multilingüismo complejo que viene desde los barcos y que se agudiza en tierra firme, tiene que buscar mecanismos de aminoración, se llaman atenuación lingüística, o, dicho de una manera más coloquial, amortiguadores gramaticales. Amortiguadores gramaticales que están incentivados porque muchas lenguas mesoamericanas tienen sistemas de reverenciales. Según con quién hablo, tengo que poner pronombres de una manera, de otra, tengo que meter más material lingüístico o menos material lingüístico y el mundo de la reverencialidad sin duda permeó el español de México. Hay que entender un poco esto, si no, no vamos a entender en qué consiste los dos grandes pautas de gramaticalización del español de México. Pauta de gramaticalización es el término técnico que usamos los historiadores de la lengua, los gramáticos, es que aquello que los hablantes usan más, aquello que es importante en una cultura, va a encontrar código lingüístico, va a encontrar más gramática. Eso es una pauta de gramaticalización. Dicho de una manera llana, es dónde están las obsesiones de la lengua. Eso es así siempre. Si yo encuentro mucho código, es porque esa zona es importante cognitivamente, perceptivamente, culturalmente. Si hay poco código, es porque eso no le importa tanto a esa cultura. Les puse un ejemplo muy, muy breve de dónde están importancias culturales en dos lenguas que nos son cercanas por distintos motivos. Miren, se llaman verbos posturales, arrodillarse, acostarse, sentarse, levantarse, despertarse, porque requieren un movimiento del cuerpo.
¿Qué hace el inglés con los verbos posturales? El hecho es el mismo, un individuo moviéndose. Dice lay down, sit down, stand up, kneel down, wake up. ¿Y qué pone? Pone adverbios y preposiciones al final. ¿Qué hace el español con esos verbos? Lo que hace el español es acostarse, sentarse, levantarse, despertarse, arrodillarse. ¿Qué le importa al inglés? Al inglés lo que le importa es el cambio espacial como consecuencia del cambio de movimiento del cuerpo. Por eso mete tantas preposiciones y adverbios espaciales. ¿Qué le importa al español? La afectación que tiene el cuerpo como consecuencia del movimiento. Por lo tanto, son dos lenguas que para decir lo mismo usan dos pautas de gramaticalización. Así, eso es una pauta de gramaticalización, creo que es bastante claro. Vamos, entonces, ahora sí, ¿dónde están las pautas de gramaticalización, las obsesiones sintácticas de la lengua de los mexicanos? Estos datos solo sirven para el altiplano central. El altiplano central es una región acotada lingüísticamente de una manera un tanto vaga, porque va desde el Bajío, se considera altiplano central arriba de Querétaro, parte de Guanajuato, hasta sur de Puebla, inicio de Oaxaca. Eso es altiplano central. La gran meseta del altiplano. Muy bien, tenemos dos pautas que son consecuencia de las nivelaciones en los barcos, en las convivencias, en podernos entender entre muchas lenguas distintas, multilingües. Por un lado, la afectación, nos importa muchísimo cuidar al otro, porque nos cuidamos del otro y hay que acercarnos, la afectación, mecanismos de afectación, que es acercar al oyente, cuidar al oyente, y debo decir que cuidarnos del oyente. Y la otra pauta de gramaticalización es la atenuación, que es poner distancia del oyente. De hecho, la sintaxis del español de México tiene un efecto general de cierta despersonalización gramatical muy importante. Así lo hemos caracterizado algunos estudiosos. Es un no comprometerse gramaticalmente, porque hay un efecto sintáctico de meter material lingüístico, y al no comprometerme gramaticalmente quiere decir que no me estoy comprometiendo en la cultura, en la sociedad, en lo que construyo con el patrimonio intangible que es la lengua española de México. ¿Dónde están los efectos de atenuación de las pautas de gramaticalización? Bueno, una pauta de gramaticalización clarísima es el abuso de diminutivos que no disminuyen nada, no disminuyen la entidad referida. Típicamente un diminutivo lo que hace es disminuir el tamaño de la base, una mesita, una sillita, un librito. Los mexicanos preferimos, todas las lenguas pueden usar los diminutivos para disminuir tamaños o para disminuir la relación con el oyente, porque finalmente si meto un diminutivo, amortiguo, atenúo la relación con el oyente. Pero lo que hace el español de México, yo tengo datos del español actual de México para diminutivos, los diminutivos que no disminuyen nada andan en 78% en el español de México, y los diminutivos que no disminuyen nada en Argentina son 31% y en España son 44%. O sea, les doblamos. Diminutivos como la gordita, que puede pesar 130 kilos, pero si la quiero, pues es la gordita y no la gorda esa. El muertito, siempre por respeto, en México se vela al muertito, que no se han cogido por efecto de morirse ni por los 21 gramos de la película. No hemos perdido los 21 gramos, pero es el muertito, se vela al muertito. Por ahí tengo un terrenito, puede decir más de un político, y lo que tiene son cientos de hectáreas, por supuesto.
ahorita lo hago, una ahorita que no tiene, es una cosa de locos el ahorita de México porque puede tardar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para que tenga un efecto real? Ahorititita, y cuando un padre le dice al hijo ahorititita, eso ya es que es, pero ya, ¿ok? O ponme un mensajito y se echan un rollo de una página, o lo tuyito, esto es tuyito, ¿no? Disminuir las posesiones, ¿no? Fórmulas de petición cortés. Eso tiene que ver con el multilingüismo y con el mundo de los barcos y con la conquista. El mundo de las atenuaciones, unas fórmulas de petición cortés, uno empieza a ver a partir del siglo XVII que la administración de América, la de México concretamente, si la comparamos con España, para pedir lo mismo es mucho más papel. ¿Por qué? Porque tenemos que meter atenuadores para hacer una convivencia viable. Y entonces el promedio de palabras para una petición en México son 13 palabras. ¿No sería usted tan amable de regalarme un vaso de agua? Ya, bueno, al final cuando ya llego al agua, no sé, lo que quiero es un caballito de tequila, porque aquello es una cosa mortal, ¿no? Versus, eso está contabilizado, lo tengo contabilizado en el Río de la Plata o en España, que son los dos dialectos que se consideran brutalmente directos, ese es el calificativo que le damos los mexicanos a los españoles, son brutalmente directos, maleducados, es un vaso de agua, por favor. Ya el por favor es una cortesía. Ajá. Bueno, otro efecto, evidentemente, es que al meter, no es otro efecto, la consecuencia de esto es que al meter más material lingüístico, pongo distancia social. Evidentemente, eso se llama iconicidad en lingüística. A más material, más distancia. Ajá. Entonces, disculpe, ponemos un disculpe, lo molesto con la cuenta. Alucinante, ¿no? Voy a pagar y encima lo molesto y pongo un disculpe, etcétera, etcétera, etcétera. Es efecto de la convivencia complejísima que empieza en el siglo XVI y se agudiza en el XVIII con la ciudadanización y emigración masiva de indígenas a las ciudades. Hay que buscar mecanismos de sobrevivencia y ahí está el germen. Yo he trabajado 18, 19, 20 y desde el 18 para acá hemos agudizado mecanismos de atenuación, pero básicamente el germen está en la segunda mitad. Por supuesto, se resemantizan verbos. Ajá. Regalar en México no se regala, se da, es dar o vender. No me regala un refresco, no te lo van a regalar, te lo van a vender. Entonces, bueno, regalar es dar, molestar no es negativo en México, o sea, tiene efectos de reestructurar la gramática, los mecanismos de atenuación son muchísimos. La atenuación extrema la tienen ustedes aquí resumida. El adverbio no en latín y en español de España y en español de Argentina y en español de Uruguay. ¿Por qué en español de Argentina son tan brutalmente directos? Pues porque llegaron extranjeros, no tuvieron que buscar mecanismos de atenuación, no había indios cuando llegaron. O sea, no hay que… Es un virreinato fundado tarde y mal para expulsar a los jesuitas en 1776, 20 años antes de las independencias, y para encontrar salida del mineral, de la plata, para no tener el control de la audiencia de Charcas. La audiencia de Charcas es en el norte, en la zona de Sierra de Bolivia, y tenía un poder infinito. Entonces, hartos los sureños del cono sur de ese poder, crean un virreinato, le piden a Fernando VI, al hijo de Carlos III, que funde el virreinato, y lo fundan sobre todo para expulsar jesuitas porque tenían el control. Si han visto La misión de la película de Robert De Niro, claramente muestra el poder de la Iglesia contra el Estado. Y ese virreinato está fundado para contrarrestar el poder de la Iglesia. Bueno,
Entonces, como no hay indios, no hay otras lenguas, pues ¿qué voy a amortiguar? No tengo que amortiguar nada. Por eso pueden ser brutalmente directos los argentinos y los uruguayos y los españoles también, porque no hay que amortiguar. Bueno, no es el adverbio de negación, se llama adverbio de polaridad negativa fuerte. En México no funciona el no. Es como si hubiéramos nacido biológicamente incapacitados sin el gen del no. Ajá, ni modo, eso es así. Y entonces ya no es un adverbio de polaridad negativa, es un cambio muy interesante porque se ha reanalizado como un amortiguador. Las órdenes y las negaciones en México no se pueden formular con respuestas de no. Déjeme, lo que hacemos los mexicanos, reinterpretamos oraciones positivas. Déjeme ver, déjeme pensarlo. Si un mexicano dice eso, el otro tiene que decir no. O sea, tiene que pensar en su cabeza, me está diciendo no. Y cuando un mexicano le dice al otro, yo lo llamo, es no me esté molestando, por no decir otra cosa, ¿no? Yo lo llamo, vean, no hay no, no hay palabras no. Como consecuencia, el no es un amortiguador, es un atenuador importantísimo en México y es un caracterizador identitario sintáctico de México. Solo lo usan, pero menos los peruanos, que también tuvieron que hacer grandes nivelaciones, porque tenían grandes grupos étnicos. Y entonces cosas como no hay tos, no hay bronca, no durar ni para el arranque, no son nos de negación. Si ven, e incluso está recategorizado como una forma positiva, no canta mal las rancheras. Ajá, lo hace muy bien. Hemos recreado el mundo de la negación porque no podemos negar, o sea, ningún mexicano dice no, eso no puede ser mexicano y decir no. Yo he contabilizado, miren, ahorita llego a los datos de la contabilización. Atenuaciones extremas, no tenemos imperativos, hemos perdido los imperativos. ¿Por qué? Pues porque un imperativo es un acto directivo, es un acto que hay que darle una orden al otro, y entonces, desde el siglo XVIII, no hay imperativos en el español de México. Si ustedes, bueno, si yo he hecho el conteo, el habla culta de la Ciudad de México contra el habla culta del Madrid, ambos libros con el mismo número de páginas, aproximadamente 400 y pico de páginas. En el habla culta de México del año 70, ambos de los años 70, 72 el de México, 77 el de Madrid, o sea, la misma generación, fines del siglo XX, el habla culta de México tiene 93 imperativos en 500 páginas. El habla culta de Madrid tiene 412. En España no hay ningún problema, es sáqueme estas copias, punto. Ningún mexicano es, lo molesto con estas copias, no sería tan amable de unas copias por favor. Bueno, en México no se dan órdenes, no se pueden dar órdenes. El único que queda vivo, que es muy difícil de documentar en lengua escrita porque es un mundo de la intimidad, es ve y chinga tu madre. Esa es así, porque es la ruptura total de las relaciones intercomunicativas. Ese sí queda, está lexicalizado, ve y chinga. Ajá. Y a partir de ahí no hay que decir ni no ni sí, porque ya no voy a hablar con el otro por el resto de mi vida. Se rompe la relación por completo. Otra característica de la atenuación es que abusamos del sé, el sé impersonal. Se plantea en este libro el problema que se tiene, la hipótesis que se obtuvo, y eso, ojo, eso genera fracaso académico. Pues funciona en el pasillo de México, pero cuando un investigador o un alumno quiere publicar fuera, lo primero que le dice el evaluador, la hipótesis que se plantea, ¿quién se la dijo? O sea, porque los mexicanos no queremos posicionarnos, no queremos asumir la responsabilidad y entonces usamos un sé que es el amortiguador perfecto. Y eso genera grandes fracasos académicos cuando queremos publicar fuera.
Ajá. Así, hay que aprender escritura académica sin se, usando sujetos inanimados, sabiéndose cuándo poner yo. Si es hipótesis mía y me costó 5 años de investigación, la hipótesis que se plantea, alucinante, que además está impuesto como escritura académica desde las primarias. Eso requiere una reforma absoluta porque es crear inseguridades y es hacernos para lo oscurito. Eso es la sintaxis de los atenuadores, ni modo. Y bueno, y cambios interesantísimos como el uso de gracias, que es un sustantivo en su origen, se convirtió en un adverbio en el español de México, es un sustituto del no. ¿Gusta usted un café? Y el otro dice gracias. Y el que no es mexicano no sabe si quiere café o no quiere café el otro, ¿no? O sea, es una cosa, es un gracias reanalizado como adverbio. Pasemos al otro mundo que es menos abundante, es menos complejo que el de los atenuadores, el de los amortiguadores. Es un país sumamente, bueno, el efecto de la atenuación es que es un país muy agradable, hospitalario, gentil, pero finalmente genera problemas porque falta posicionamiento y porque no sabemos lo que quiere decir el otro. Esa es una realidad. Bueno, es dime cómo hablas, te diré quién eres y eso es así. Abuso de posesivos que califican todas las gramáticas como redundantes y no son redundantes, es una relación inherente de poseedor con poseído. Sus papás de Maru viven cerca de Chapultepec. Su precio comercial de esta bonita agenda, esa es su vida de Luis, se la pasa en la computadora. Estos son datos de habla culta, semiculta, o sea, no es tan popular. Quiere decir que en habla popular se usan más, pero también se pueden usar en habla culta. Abuso de posesivos sin poseedor, esto lo he trabajado muchas veces. Le dicen en el mercado, en el súper, ¿cómo quiere su rebanada? Y todavía no lo he comprado. Llévese su pastel de 15 años, está en los puestos, en las pastelerías. Vamos a ponerle su salsita. Es realmente un mecanismo de involucramiento con el oyente para que el oyente se involucre, compre el pastel, compre el jamón, etcétera, etcétera, etcétera. La redundancia aproximativa de sus sí juntos, pobre niña se golpeó su cabecita, la niña no, o estos dativos que no están en la escena, la niña no me come sopa, la niña me sacó 10, el papá o la mamá que ni come ni se examina, pero nos gusta meternos a la escena de refilón, siempre de refilón, y por supuesto, esto sí es mexicano, exclusivamente mexicano, plurales que no son plurales, que son intensificadores porque aproximan al oyente y al hablante. Moles, mocos, sopas, madres, aguas, charros, sobres. Usamos unas 5 docenas de estos eses, son plurales que no son plurales. Es un reanálisis de plurales como intensificadores. Es decir, tenemos la otra obsesión es cuidar al oyente, involucrarlo y acercarnos al oyente. Y hay unos sutiles desequilibrios que no se ven a primera vista, pero que si uno lee escritores o oye televisión, los diminutivos son positivos y los aumentativos son típicamente negativos en México. Ser un chambitas es que es un milusos maravilloso, la gordita es afectivo, mi flaquito, la ceñito, o sea, usamos muchos diminutivos para afectarnos positivamente e involucrar a nuestro oyente, y los aumentativos chambón, baquetón, maricón, huevón, puñalón, sorgatón, está ahí echadote todo el día, chambona, malhechote y otro tanto. Es decir, hay un efecto icónico, lo aumentativo se ve como despectivo y lo diminutivo se ve como un aproximativo positivo. Y estamos llegando ya a las conclusiones. La historia, como han visto, ayuda a explicar cómo se construyó una parte importante de la actual identidad de México, que es el mundo de los atenuadores,
para gestar sobrevivencia civilizada, control de indígenas, y esos atenuadores siguen en el español de México como un identificador dialectal que nos caracteriza dentro y fuera de México. Hay fuertes diferencias en la sintaxis incluso, que es la zona más íntima de la lengua, del español de México y el español de otras áreas, fundamentalmente el castellano y el Río de la Plata. Son dialectos que nosotros calificamos los argentinos como brutalmente directos y a los españoles como brutalmente directos, y esa directividad tiene que ver con que no tuvieron una historia de multilingüismo, de acoplamiento, de estandarizaciones, de nivelaciones que tuvimos que tener en México. Por supuesto, son más las diferencias de grado que las absolutas, porque hablar y escribir español es un hecho integral que compartimos 500 millones de hispanohablantes, y son más hechos gramaticales lo que nos acerca, y por eso podemos caminar por 21 países de Hispanoamérica y cruzar el charco, ir a España y seguir entendiéndonos, que lo que nos separa. Pero lo cierto es que el acontecer histórico, y ese es el meollo de esta conferencia, lo que he intentado mostrar con datos, es que el acontecer histórico, cultural y la visión de mundo de un pueblo siempre se manifiestan en la gramática. La gramática nunca es gratuita, nunca es porque sí, es nuestro soporte de identidad. Finalmente, este complejo español de México multilingüe, al menos el de 60 millones, 70 casi del altiplano, que es lo que concentra el altiplano, está caracterizado por dos grandes pautas de gramaticalización, que son atenuadores, muchísimos atenuadores, pérdidas de formas verbales como imperativo, y por algunos mecanismos de afectación, de involucramiento. Y el resumen total es que la gramática es dime cómo hablas y te diré quién eres. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Concepción Compani por esta muy erudita y amena charla sobre nuestra identidad en la lengua. No tenemos mucho tiempo, ya nos pasamos. Vamos a dar unos minutitos mínimos, 5 minutos, no más. Por si alguien quiere, tenemos muchas preguntas todos, pero si alguien se muere por preguntar, Verónica, y luego, sí, Verónica. Gracias. Es que no oigo nada. Gracias, Alejandro. Volviendo a la primera parte de su presentación, de estos pocos mexicanismos absolutos en el campo del léxico, ¿se tiene identificado el origen? ¿Podríamos decir que son mayoritariamente indigenismos? Hay muchos indigenismos, pero básicamente lo que ha hecho el español de México, construir sus mexicanismos, es resemantizando léxico latino. Esa es la gran base. Y por supuesto tenemos molcajetes y metates y petates, ese tipo de cosas sí son nuestras, pero banqueta, que ni siquiera es mexicanismo exclusivo, es palabra del latín, un diminutivo de banco, o un lugar donde estar, pues. La palabra mande es muy importante. ¿Amante? No, mande. Mande, Sí, es otro atenuador. Muy importante. Debo decir que no lo quise poner porque hay todo un movimiento de la gente joven donde no quieren usar el mande. Yo sé gente de mi edad a la que le dieron coscorrones porque le decían, niño, no se dice qué, se dice mande. Y no lo quise poner porque está
cambiando el estatus sociolingüístico del mande, pero el mande es claramente un atenuador producto de la conquista, encuentro, encontronazo, lo que usted quiera, de un multilingüismo de atenuación, claramente. Perdón, no es símbolo de sumisión, obviamente, ¿no? Yo creo que no, porque, bueno, vamos a ver, la documentación, hay mandes documentados como interrogativos desde el siglo XVII. Usted puede entrar al Cordiam y va a buscar mande, y no solamente es de indígenas hacia españoles, sino también españoles a otros españoles o españoles a gente que sabemos que era portuguesa. Es un mecanismo de atenuación. Lo que no he estudiado es si lo usan más los indígenas en los documentos antiguos. Para que fuera un efecto de sumisión, tendríamos que saber el estatus sociolingüístico, social, del que lo dice y el receptor, el interlocutor. Eso no lo he estudiado. Lo que sí sé es que está documentado tanto para indígenas como para no indígenas. Bueno, es una duda. El uso de los atenuadores que comentaba, a mí me surge la idea, como sociedad, ¿no va como directamente a como complejo de inferioridad como sociedad, más que a veces como esa amabilidad? No. Yo creo, la pregunta es similar a la que hizo el caballero. No, yo no creo que es complejo de inferioridad. Yo creo que es sobrevivencia en sus orígenes, siglo XVI, XVII, y después mecanismos de convivencia, de poder convivir. Si fuera complejo de inferioridad, los virreyes no usarían mecanismos de atenuación. Y está en los mandamientos de ley, que es el máximo documento. Están subidos a Cordiam los 69 mandamientos de ley que emitieron los sucesivos virreyes de la Nueva España. Hay mecanismos de atenuación muchísimos. El primero es que donde esperas un no, no aparece el no en un mandamiento del virrey. O sea, los virreyes, muchos mandamientos de ley son por petición de tierras o petición de que regulaban las cosas más diversas, y los mandamientos de ley después se formulaban en bandos que se pegaban por la Alameda o por la plaza pública. Ese es el camino administrativo. Primero el virrey emite el mandamiento de ley, que es el documento más oficial que hay en el virreinato, y esos mandamientos se vehiculan en forma de uno o más bandos. Si el virrey fuera un asunto, ¿qué me dijo usted?, de inferioridad, los virreyes podrían decir no se permite tal cosa, no se haga tal cosa. A partir del 17, en el primer virrey Mendoza no hay noes, y entonces la ausencia no significa que no los tuviera. Pero en virreyes de la primera mitad del 17, en esos mandamientos de ley, claramente identificamos ausencias de negaciones y ausencias de imperativo, donde podría entrar perfectamente un imperativo, y usan circunloquios bastante largos. Los mandamientos de ley, los del virrey Mendoza, el primero, son de media página, son de una paginita. Los del virrey Gálvez, que es al que le tocó la suerte de tener que implementar las reformas borbónicas, tienen un promedio de 40 folios, para decir casi lo mismo. Entonces, bueno, yo no creo que sea complejo de inferioridad. Yo lo que creo que es generar una sociedad que tiene como identidad atenuadores, así se llaman, y eso hace una convivencia muy agradable con todos los problemas de que qué quiso decir el otro, ¿no? Ese es el problema, pero no creo que sea complejo de inferioridad, porque si fuera así, todos los atenuadores tendrían que estar en una situación, documentados, en una situación sociolingüística de que
usa el atenuador el de abajo y no lo usa el de arriba. Y eso no es así. Si a ustedes les ha tocado pedirle una fotocopia a alguien al que en la tienda vende copias, usted no le dice 3 copias, sino 3 copias, por favor, lo molesto con 5 copias, en situaciones de arriba hacia abajo. En sociolingüística se llaman situaciones simétricas y asimétricas. Si fuera complejo de inferioridad, serían siempre asimétricas de abajo hacia arriba. Y eso no es así como está documentado. Hay atenuadores, circunloquios fantásticos, maravillosos, de situaciones de simetría, y situaciones asimétricas donde el de arriba se lo pide con atenuadores al de abajo, claramente para que el de abajo actúe amablemente. 2 preguntas y nos vamos. Bueno, primero, ¿sí se escucha? Sí. Primero que nada, muchas gracias por la conferencia. ¿No se escucha? ¿Sí? Más o menos. Ok. Bueno, primero, muchas gracias por la conferencia. He sabido que se tiene en una concepción peyorativa la apropiación cultural de cierto estilo textil de los indígenas, de las culturas indígenas en Europa. ¿Sí se escucha? ¿No se escucha? No entendí ni escuché, ¿Ahí? porque no escuché. Bueno, he sabido… Peyorativo. Se sabe que se toma de una manera peyorativa la apropiación cultural de cierta cultura textil indígena por parte de la cultura europea. Sin embargo, y entiendo que esto recae por tener fines de lucro. Sin embargo, no sucede lo mismo en la lengua. Si bien el objetivo de la enseñanza de la lengua española fuera del contexto hispanohablante tiene que ver con fines de lucro también, no se ve de manera peyorativa. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es su opinión de la apropiación lingüística respecto a otras apropiaciones culturales? Yo creo que la apropiación lingüística es el mecanismo normal. Nuestro gobierno debiera entender que el patrimonio intangible es un activo económico, que eso lo entiende el gobierno de España, que se pone las pilas y ya hizo marca España la lengua española, pues la de ellos nada más, ¿no? Ya hemos protestado todos. Es un activo económico, es medios de comunicación, libros de texto, ferias del libro. La lengua es un activo económico. A mí eso me parece muy bien, y que se la apropien otros y empiecen a hablar español como sea, me parece muy bien porque nos da visibilidad. Apropiarse, es decir, reproducir material, patrimonio no intangible como los bordados, que hay una parte intangible que es la visión de mundo que hay en un bordado otomí o en un bordado maya de Guatemala o de Chiapas. Mire, no tengo opinión, es muy complejo porque no siempre es con razones de lucro, a veces es darle visibilidad a los pueblos que usan esos bordados. Ahí no tengo opinión. Si es con fines de lucro, sabemos que ciertas marcas que hacen objetos muy lindos, si están bien pagados los artesanos, perfecto. Si no están bien pagados y se llama explotación, imperfecto. Pero tan explotación es pagarle a un maestro de escuela de primaria 3 pesos. Eso es lo mismo, hay que pagar bien. Pero yo sí creo que la lengua es un activo económico importantísimo y que es importante ferias del libro, libros de texto, medios de comunicación. Si el gobierno de México tuviera una política pública para cuidar patrimonio intangible, sacaríamos adelante muchos más aspectos de educación. Esa es mi opinión. La compañera y… Gracias. Tengo una duda con respecto a los mexicanismos coloquiales.
Mencionaba algunos ejemplos, por ejemplo, la frase "hay los vidrios". Me parece que son frases que estamos conscientes los mexicanos de que las estamos construyendo para decir algo que no es exactamente lo que las palabras tal cual dicen. Pero dentro de esos mexicanismos coloquiales también entran, digamos, ya palabras mal usadas por el mexicano. O sea, no sé, actualmente todo el mundo dice que agarro y que le digo, que agarro y que aviso. Eso se llaman perífrasis progresivas de actualización. Nunca sería considerado eso como un mexicanismo, para los ¿verdad? lingüistas, no. La diferencia es que los españoles y los argentinos dicen coges y te vas, y los mexicanos decimos agarras y te vas. Un mexicanismo sintáctico, pero bueno, esto era en 1 hora y cuarto, deja, veo tal cosa. Dejar, que es un verbo causativo de permisión, se está convirtiendo en un auxiliar. Ajá, deja, veo, deja, hago, deja. Eso es un mexicanismo sintáctico, empieza a documentarse en el siglo XIX. Yo creo, bueno, para los lingüistas, para los gramáticos, no hay ni buenos ni malos usos. Todo es gramática en el momento que los usamos. Hay unos vidrios, es un juego festivo por vernos, ahí nos vemos. Lo que está mal o está bien no es un hecho de la gramática, es un hecho de la valoración que hace la sociedad de cómo habla el otro. Es decir aiga no está mal. Decir aiga es un subjuntivo perfecto del verbo haber, y haya también es un subjuntivo perfecto. La valoración que hacemos de aiga es que la asociamos con gente que no pasó por la escuela y le ponemos tache, pero ambas son correctas. O, no sé, pienso el mar y la mar. El mar siempre ha sido preferentemente, ha sido masculino, y se le mete un femenino, pero como es poético, entonces está bien visto. Ajá. Entonces, o sea, es totalmente arbitrario. Para los lingüistas no hay ni bueno ni malo, lo que hay es que alguien dice y hace algo por algo. Entonces, el agarro y me voy es comes y te vas, pues igual. Son perífrasis se llaman perífrasis odiernales télicas, es decir, ahorita odiernal, en este momento télica, lo tienes que concluir ya. Entonces, lo que es nuestro es deja veo, esa es una joya. Muchas gracias. Creo que estamos abusando de la doctora Compani y de su gentileza para todas las preguntas, pero sí nos hemos excedido bastante del tiempo. Claro que los temas son muy interesantes, muy atractivos, todos tenemos dudas. Regresaré. Pero sí, la haremos regresar. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar en esta conferencia acerca de la construcción del español de México, tradición e identidades históricas, a cargo de la maestra Concepción Company, donde nos explica por qué hablamos el español que hablamos en México. Sigue con nosotros en la próxima transmisión en punto de las 14 horas de la presentación de los libros Cartas a una joven desencantada con la democracia y Así suele ser la vida de José Waldenberg, donde participa Sara Ladrón de Guevara y el autor.